Pero bueno, Dios es bueno. Amén. Vamos a aprovechar este momento para presentar este tiempo delante de la presencia de Dios. Amén. Quiero que incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora, Señor, queremos presentar delante tuyo este tiempo. Te pedimos, Padre del cielo, que nos hables, Señor, que seas tú empleando, Dios del cielo, este instrumento, este siervo tuyo, Padre, para traer un mensaje, Señor, a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer, de una vez vamos a leer hasta el versículo 25. Amén. ¿Tú me colaboras con la lectura, Sofi? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. Amén. Tremenda palabra. El mensaje que el Señor me regaló para este día lo he titulado "Es cuestión de vida o muerte". Dígale a la persona que está a su lado cuál es el nombre, el título de este mensaje. Es cuestión de vida o muerte. Diariamente están ocurriendo cientos de miles de muertes en todo el mundo. ¿Sí? En lo que va corrido de este año, según una página de estadísticas que consulté el día de ayer, presenta unas cifras que son aterradoras. Muertes por enfermedades de transmisión: 8.449.305 muertes. Eso es lo que va corrido del año. Muertes por gripe estacional: 328.037 muertes. Muertes de niños menores de 5 años: 4.947.236. Abortos: este año van 29.056.997 abortos. Tremendo, aterrador, me parece aterrador todas esas cifras. Muertes causadas por el virus, el VIH-Sida: 1.000.000
94.139 muertes. Muertes causadas por malaria, 256.661 muertes. Y así continúa el listado. Suicidios, tremendo, 697.950 personas suicidadas en lo que va corrido del año. Muertes en accidentes de tránsito, 878.596. Ayer, mientras estaba haciendo esta consulta, veía que en el día de ayer, solo el día de ayer, desde las 00 horas hasta las 3 de la tarde más o menos, que estaba haciendo la consulta, iban 94.586 personas fallecidas. Apenas terminé de apuntar esa cifra, levanté la mirada al monitor y me di cuenta que la cifra ya era 94.606. O sea, en menos de 4 segundos ya habían fallecido 20 personas. Ese es el promedio. Para el año 2022, según las cifras, murieron un total de 67 millones de personas. Y en lo que va corrido de este año, van aproximadamente 54 millones de personas muertas. Y la pregunta en esta hora que yo les hago, que quiero que nos hagamos: ¿cuántas personas de todos esos millones de personas que han fallecido recientemente creen que han partido con el Señor? ¿A cuántas personas diariamente les estamos enseñando acerca del Evangelio? ¿A una? ¿A 2 personas? ¿A cuántas personas les estás enseñando diariamente? No me respondas, solamente cabila la respuesta. Bueno, no lo hagamos diariamente, digamos semanalmente. ¿A cuántas personas les estás compartiendo el Evangelio? ¿1? ¿2? Bueno, no lo hablemos semanalmente. Digamos quincenalmente. Bueno, hagámoslo cada mes. ¿A una persona le estás compartiendo el Evangelio cada mes? ¿A 2? Vamos a seguir. Quiero que levanten la mano las personas que les gusta recibir buenas noticias. La hermana no. ¿A quién más no le gusta recibir buenas noticias? Bueno, la palabra evangelio, lo decía el pastor el viernes pasado, no este viernes, sino hace 10 días. La palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Esa es la palabra evangelio. Buenas noticias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir esas buenas noticias. Y si a ti te gusta recibir buenas noticias, ¿por qué tú no le llevas buenas noticias a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Cuando no estamos haciendo esto, nos estamos convirtiendo en egoístas. Tremendo, ¿no? ¿Y sabemos qué es una persona egoísta? Aquella que solamente busca el provecho personal, ¿no? Que no le interesa o le interesa poco el de los demás. Eso es lo que estamos haciendo con algo
que nos fue regalado, que hay en abundancia. No estamos compartiendo algo que podemos hacer y que a nosotros nos gustó, porque yo los veo acá, nos gustó que hubieran compartido ese evangelio, esas buenas noticias. Yo le doy gracias a Dios y hoy bendigo a aquella persona, una mujer, ella se llama Inés, que iba ocasionalmente a visitarnos. Ella es una tía y llevaba la Biblia y nos leía la palabra de Dios. Y esa semilla que ella sembró en esa familia, en esos niños, éramos unos niños, nos reuníamos 4 en una cama y ella nos leía las escrituras. Hoy estamos empezando a ver el fruto de esa semilla que ella implantó en cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vamos a continuar con el texto. Hechos 16. Para hacer un contexto, ahí estaba hablando Pablo, que anteriormente, antes de ser llamado Pablo, era Saulo. Saulo era una persona que perseguía al pueblo judío, a los cristianos, él los perseguía. Él tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro cambió su vida, lo transformó, lo hizo una nueva persona, a tal punto que él empezó a compartir el evangelio, a compartir esas buenas noticias, a llevar la palabra de Dios a diferentes partes. Hablamos de en Jerusalén, en Asia, lo que es Asia Menor, hoy Rusia, Turquía, Irán, también a Macedonia, a Grecia. Él predicaba, él compartía la palabra de Dios, amén. Pero ¿por qué resultaron en la cárcel? ¿Sí recuerdan ahora el texto que leyó Sofía? ¿Por qué resultaban en la cárcel? Por compartir el evangelio y por hacer libre a una persona, ¿verdad? Dice Pablo y Silas estaban predicando. De pronto pasan por una ciudad y había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y detrás de esta mujer, unos hombres que se lucraban, que sacaban provecho, que tenían esclavizada a esta mujer. ¿Sí? Esta mujer adivinaba el futuro. Y estos decía a voces cuando pasaba Pablo y cuando pasaba Silas: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Eso hizo por muchos días, hasta el punto que le agotó la paciencia a Pablo. Pablo, cansado de esta mujer, reprendió al espíritu, ordenó a ese espíritu, ordenó salir fuera, y la mujer fue liberada en aquella misma hora. ¿Qué pasó con los amos de la mujer? Se airaron, dijeron: pues nos dañó el negocio, ya no vamos a recibir ningún dividendo por las adivinaciones de esta mujer, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Los prendieron y los presentaron ante los magistrados, ante las autoridades, diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en aquel lugar, y los magistrados ordenaron azotarlos con varas.
Después de haberlos azotado, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. Los metió en el calabozo, en la parte más profunda del calabozo, y les aseguró los pies en el cepo, como en una especie de madero, ¿sí? A eso del mediodía, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a adorar a Dios. ¿Se pusieron a qué? Y los presos los escuchaban. Los demás presos estaban escuchando. Ay, gracias, mi hermano. Los demás presos los escuchaban. Mi pregunta en esta hora, hoy vengo con una cantidad de preguntas. Mi pregunta en esta hora es, ¿cuál sería tu actitud si te llevaran preso injustamente? Si estuvieras pasando por esa dificultad por la que está pasando Pablo y Silas, ¿tú qué harías? Sí, yo creo que aquí la mayoría se pondría a orar, ¿cierto? En otras iglesias no, los de otras iglesias esos sí se ponen a pelear allá. ¿Cómo así? Si yo estoy aquí injustamente. Aquí no me han hecho un debido proceso. No me han llevado ante un juez. Si yo estoy injustamente, pues peleo, ¿cierto? ¿Qué hizo Pablo y Silas? Después de que lo habían azotado, que lo habían llevado injustamente, que lo habían lacerado, maltratado, ¿qué fue lo que hizo? Orar y adorar a Dios. Tremendo, ¿no? Mientras las cosas están funcionando bien, lo decía Alison esta mañana cuando empezó a la administración. Es muy fácil adorar a Dios, ¿cierto? Mientras tú tienes plata en el bolsillo, mientras tienes un lugar donde meter tu cabeza con tu familia, muy fácil adorar a Dios. Pero ¿qué si en ese proceso llega la prueba, llega la dificultad? ¿Vas a tener la misma actitud? ¿Vas a tener el mismo comportamiento que tuvo Pablo y que tuvo Silas? ¿O te vas a quejar con Dios? ¿Acaso crees que Dios, porque tú estás pasando por una dificultad, Él se bajó del trono? Dejemos el trono por un rato. Entonces, por eso es que tú estás en dificultad. Sea que tú estés pasando por dificultad, sea que tú estés pasando por una prueba, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Él está en el trono y Él es soberano. Él decide si te quiere mantener frente a esa dificultad o no. Él es soberano. Tu adoración a Él no puede depender de las circunstancias, no puede depender de lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Tu adoración a Dios debe ser permanente, independiente por lo que puedas estar pasando. Claro, yo entiendo que hay situaciones difíciles por las que no nos gustaría pasar. Hay momentos de dificultad, hay momentos de tribulación por los cuales no nos gustaría pasar. Pero ¿qué tal si somos conscientes que Dios sigue siendo Dios?
Y que así como hizo con Pablo y Silas, que se pusieron a orar y a adorar, si nosotros nos ponemos a orar frente a la dificultad y a adorar, posiblemente, dentro de esa soberanía de Dios, existe la posibilidad de que Él te responda favorablemente lo que tú le estás pidiendo, por lo que estás, o solucionando lo que estás pasando. Pero si no sucede ello, no te preocupes. Él sigue siendo Dios y Él tiene el control. Él por algo lo permite. Por algo está pasando eso. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Romanos 8:28 nos dice, ¿qué nos dice Romanos 8:28 alguien? A los que amamos, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida. Amén. Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, como vivimos. A veces creemos que una explicación del por qué estamos pasando por esa dificultad, creemos que con eso vamos a entender todo. Pero hay algo muy claro, que las explicaciones son un sustituto de la confianza. Entonces debemos en cambio de estar pidiendo explicaciones, debemos de confiar, debemos de creer en Dios. Amén. Gracias sublimes. Si nuestra fuente de alegría es esa sanidad que estamos esperando, es ese carro o es esa casa por la que tanto hemos estado orando, déjeme decirle que va a ser incierta esa alegría, esa felicidad tuya. Porque como lo decía hace un rato, Dios es soberano y Él puede darte esa casa, Él puede sanarte. O no, pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, vas a estar contento, vas a estar satisfecho con lo que estás viviendo. Debemos aprender de Pablo. ¿Qué decía Pablo? Decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más y mayor peso de gloria. Amén. Esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez un más excelente peso de gloria. Eso es lo que dice Pablo y eso es lo que debemos aprender de él. El carcelero ve a dos personas inocentes que fueron flageladas, que están alabando a Dios, quienes aparentemente no tienen motivo por qué cantar. ¿A quién le cantan? Si están peor que antes, diría el centurión, diría el carcelero. Pero esto mismo es lo que lo asombra a él.
A quienes no conocen de Dios, lo que les sorprende es que a pesar de ver las circunstancias por las que tú estás pasando, estás feliz. Por ejemplo, en pandemia, ¿estuviste tranquilo? ¿Hay alguien que me pueda levantar la mano con seguridad y decirme, yo estuve tranquilo, completamente tranquilo en pandemia, porque sabía que Dios tenía el control de todo? Amén. Sin vanagloriarme, yo pensaba eso, realmente. Yo le decía a Dios, Señor, tú tienes el control de todo. Y si tú quieres llevarme, bienvenido sea. Y si me quieres tener acá, pues aquí vamos a seguir. Y pues por aquí estamos. Amén. ¿Qué sorprendió al carcelero? Vamos a Hechos 16, 27 al 30. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremendo, tremendo. Este se despierta por un terremoto. Ese terremoto abre las celdas, las puertas de la prisión. Abre los grilletes con los que estaban amarrados los presos, con los que tenían amarrado a Pablo y a Silas. Y el carcelero despierta y ve lo que sucedió. No se había dado cuenta que todavía los presos estaban en este lugar. Sabiendo que podía ser ejecutado por la fuga de los presos, él decidió quitarse la vida. Y tomó su espada, pero Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, que encendieran la luz, una linterna iba a decir, una antorcha. Sí, yo no creo que ni lámparas, antorchas por ahí. Una antorcha. Entró precipitadamente, entró corriendo y se echó a los pies de Pablo y les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tremendo. Ahí es donde empezamos a ver el testimonio, lo importante que es el testimonio que está dando Pablo y Silas. El centurión sabía que ellos habían sido encarcelados injustamente. Quizás hasta él mismo participó de esos azotes que recibieron. Y ver cómo, a pesar de que tuvieron la oportunidad de volarse, estaban ahí, continuaban ahí adorando y alabando a Dios. Hubo dos cosas que en sí estremecieron al centurión. La primera, que vio a dos personas inocentes alabando en medio de la crisis. Y la segunda, la piedad que tuvo Pablo. Cuando vio que se iba a quitar la vida, le dijo, detente, lo detuvo. ¿Cuál hubiera sido esa actitud si tú hubieras estado allí? Eso le pasa por meterse con un hijo de Dios, ¿cierto? ¿Quién lo manda a tocar al ungido de Dios? Me imagino que esas serían las actitudes en otras iglesias, vuelvo y digo. Aquí
Así como Pablo, no te quites la vida, ¿cierto? Así actuamos todos acá. Eso es lo que debemos de llegar a hacer. Amén. Amén. ¿Qué pasó aquí? Cuando dejamos de sentir dolor por las almas perdidas, ahí es cuando empezamos a encontrar sillas vacías. Muy duro. Vuelvo y lo leo. Cuando dejamos de sentir dolor por las almas perdidas, ahí es cuando empezamos a encontrar sillas vacías en las iglesias. En este lugar veo un promedio de cada reunión, unas 30 o algo más de sillas vacías. Hay unos hermanos que como que se pusieran de acuerdo y se turnan para venir. Unos vienen un domingo, los otros. Y siempre hay un promedio, más o menos unas 30 sillas vacías. O sea, un 30% de la capacidad de este auditorio. No debería estar pasando. Volvamos a las estadísticas. ¿Sí? ¿Se las vuelvo a leer? No. Millones de personas han muerto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para la salvación de estas almas? Hace algunos años, el extinto DAS le exigía a cada funcionario que tenía que pasar un informe de inteligencia, aportando datos de interés relacionados con la criminalidad en la zona en que se movilizaba ese funcionario. Esa era la manera como esta entidad trabajaba para obtener información y poder contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados ilegales. De esa manera, con la información analizada y procesada, la institución lograba cumplir con los objetivos que se trazaba en temas de seguridad. A nivel espiritual, ocurre algo similar. Bueno, no terminé aquí con una idea principal, y es que independiente del área donde trabajara el funcionario, fuera de recursos humanos, fuera de seguridad, trabajara en el área de investigación, trabajara en el área de protección, tenía esa obligación. No solamente eran el detective el que estaba encargado de recolectar la información y compartirla a la entidad, sino todos, hasta los de servicio general, tenían la obligación de hacer ese trabajo. Y por eso eran los resultados que se daban, porque la institución mantenía informada de todo lo que pasaba en el país. Ahora aplicándolo al tema, a la situación del evangelio, pasa algo similar. El evangelizar no es exclusivo del pastor y la pastora. El evangelizar, mis amados hermanos, no es exclusivo de los ministerios de la iglesia, del equipo de alabanza, del equipo de intercesión. Claro, cada uno de nosotros apoya y debe apoyar. Pero la evangelización
es una obligación de todos los que estamos aquí. Quiero que vayamos a Marcos 15, 16. Perdón, Marcos 16, 15, 18. ¿Y qué dice? Les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién hay que predicarle? ¿En dónde? En todo el mundo. ¿A quién le dijo? A todos, a cada uno de nosotros. Esa es la gran comisión que tú y yo tenemos, que cada uno de nosotros tiene. Esa es la obligación como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, compartir el evangelio. No es solamente del pastor. No tienen, mis amados hermanos, no tenemos por qué ver sillas vacías aquí en la iglesia. Y no es cuestión de números. Es cuestión de vida o muerte. ¿Cuántas personas se están perdiendo diariamente? Y nosotros pues estamos en ese lugar de confort, porque sabemos que tenemos esa cobertura, pero estamos siendo envidiosos con lo que tenemos. Tenemos que compartir. Amén. Pastor, el proceso del evangelismo de cada uno de los que estamos en este lugar no concluye sino hasta tanto cada uno de nosotros esté evangelizando una nueva persona. Hasta ahí es cuando concluye el proceso de evangelización de cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? ¿Y cómo hacemos eso? Hechos 1:8 nos dice cómo hacerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos de Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Con el Espíritu Santo. De esa manera podemos hacer la obra. Adicionalmente, tengo 3 ejemplos que nos pueden ayudar. 3 puntos. 1, a través del ejemplo de vida, a través de la responsabilidad con la que haces tu trabajo, con la que vives diariamente, a través de la honradez, en sí de la integridad que cada uno de nosotros como cristianos debe tener. Pablo y Silas alababan en medio de la prueba. Y si nosotros estamos pasando por alguna dificultad, por el bien de las personas que están a nuestro alrededor, tratemos de alabar. Tratemos de buscar de Dios. Eso lo ven las personas que están a tu lado. Y de eso tú aprendes. De eso aprenden ellos. A través del testimonio de conversión, cada uno de nosotros, cuando llegó a Cristo, cada uno de nosotros cuando llegó a este lugar, fue porque alguien le compartió el evangelio. Esa experiencia de vida es la que tú puedes emplear cuando abordes a una persona.
O sea, Dios hizo algo especial contigo. ¿Qué fue lo que hizo? Organiza ese testimonio en 3, en 5 minutos, en 10 minutos, de tal forma que lo puedas compartir a una persona. Y de esa manera vas a estar evangelizando, sembrando una semilla. Tú no sabes esa semilla, esa palabra que tú estés dando, en qué momento va a florecer. Tu obligación es tirar la semilla, tirar la palabra. O simplemente invitándolos a la iglesia, tráelos acá. Tu responsabilidad, pasando esa puerta, los traes acá. Y aquí está el pastor, la pastora, el equipo del ministerio, que van a saber y que Dios va a poner ese sentir, ese hacer en cada uno de ellos para que la persona sea edificada en los principios cristianos. Amén. Hay una hoja que quiero que un ujier cualquiera que me pueda colaborar, o Emanuel, o bueno, Sofía. Quiero que me hagas un favor, le repartas una hoja, incluso, bueno, sí, a mí también, a cada uno. Quiero que cada uno tome una de estas hojas. Y en ella quiero que plasmen el nombre de 1, 2, 3, 5, 10, la cantidad de personas que en este momento el Señor te esté revelando, por las cuales nosotros podamos orar junto contigo. Son personas con las que vamos a iniciar un proceso de oración. Personas que en algún momento, en la fecha que el pastor, la pastora lo estimen, yo diría, no sé, un promedio de un mes, creo que es más que suficiente, para que a esas personas que ustedes van a estar registrando en cada una de estas hojas, oremos por ellas, y la fecha que el pastor les diga, ustedes las aborden, antes no, ustedes las aborden y las inviten a la iglesia. Pero primero, antes de que las inviten a la iglesia, vamos a estar orando, vamos a ponerlas en oración y que Dios ponga en cada uno de nosotros la gracia para que, si es el momento, si es el tiempo, Dios toque los corazones de cada uno de ellos y se acerquen ese día de la invitación y reciban la palabra de Dios. Amén. Entonces, en este momento, yo me imagino que ya estás pensando o ya has recibido idea de a quién apuntar, a quién registrar en esa hoja. Por favor, lo podemos hacer. Vamos a apuntar a esa persona. Entre tanto, yo estoy orando aquí para que el Señor les revele, les guíe y ponga en su corazón el nombre de esa persona. Amén. Señor y Padre Celestial, eterno Dios, queremos presentar, Dios del cielo, delante tuyo, amado Padre, a cada persona que nos acompaña en este lugar, Señor. Clamo a ti, Padre de la gloria, para que seas quitando, Dios del cielo, todo temor de compartir tu palabra, amado Padre.
todo temor de compartir las buenas noticias de salvación, Dios. Te pido, maravilloso Dios, que si hay alguien que se siente indigno de hacerlo, cambies esa condición. Siembres en su corazón esa certeza que es un mandato tuyo, lo dice tu palabra, y es la gran comisión que tú mismo has entregado a tu pueblo. Te pedimos, Dios del cielo, Señor, que prepares los corazones de aquellas personas que se están registrando en esta hora. Dirígenos y dirige a cada uno, aquellos que están preparados para recibir esa semilla, Dios. Ayúdanos, Dios, a presentar el Evangelio, simple como es, pero transformador, de una manera clara, precisa. Que ese mensaje, Señor, que en su momento sea compartido, que esa invitación, Dios, que en su momento llegue a cada persona, sea sembrado directamente por ti, amado Padre. Mira, Dios del cielo, la vida de cada persona y ayúdanos, Señor, a cumplir con ese plan, con ese propósito que tú tienes trazado con cada uno de nosotros, Dios. Clamamos, Dios del cielo, por un despertar de la iglesia, eterno Padre. Un deseo, Señor, de enseñar, de compartir tu palabra, Dios. Que reconozcamos, Señor, lo importante que es llevar esas buenas noticias a todos los que nos rodean. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios. Vamos a recoger esas hojas, las vamos a dejar aquí en la iglesia para que la pastora ore por ellas. Igual el equipo de intercesión es una nueva tarea que tiene o que tenemos, orar por estas personas, por estas familias que van a ser invitadas, y el pastor en los próximos servicios les estará dando más instrucciones al respecto. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Pastor. Amén. Es una confirmación de lo que Dios había colocado en mi corazón. En las últimas semanas no me ha dejado Dios acerca de esto. Decía el pastor Rodolfo, estamos muy cómodos. Es una inquietud que ha tenido Nancy, es una inquietud que ha tenido, ¿dónde está hoy? Veo a David. La hermana Mary me compartía algo acerca de eso. Estamos muy cómodos y debemos salir de estas cuatro paredes. ¿Cuántos millones de personas se pierden? Y a veces damos por sentado de que ya llevamos la palabra. ¿No quiso venir? Bueno, ese es su problema. Y tenemos que tener dolor en nuestro corazón. Si no tenemos dolor en nuestro corazón, seguiremos viendo sillas vacías. Y no para que vengan a esta iglesia. Yo sé que ese no es el sentir. Pueden ir a la iglesia que quieran, pero que sean salvos. Vamos a pedirle al Señor. Entonces Dios hablaba a mi corazón acerca de lo siguiente. Vamos a estar orando. ¿Quién me recoge estos papelitos? Por favor, Alison, hazme el favor y recoge todos los papelitos. Van a quedar acá. Entonces vamos a estar orando por estas personas. Vamos a estar orando en el transcurso del próximo mes. Y finalizando el mes, cuando ya hayamos orado, no vamos a dejar de orar. En todas nuestras oraciones vamos a tenerlos presentes. Para cuando vayamos a orar por ellas, entonces tengan la tierra ya está abonada. Para